Vamos entonces a nuestra enseñanza. Hoy capítulo 3 verso 27 hasta el 31 van a ser los versos que nos van a acompañar. Yo le he puesto por título a este cierre del capítulo 3 de estos versos: la justificación y la ley no es por logros humanos. No es como que, es como la justificación y la ley, un tema, y a su vez, entre comillas, he puesto no es por logro humano porque una de las cosas que más va a apuntar estos versos, como una especie de subtítulo más, ¿ya? Pero el tema central vuelve Pablo a introducirse en la justificación por la fe y a su vez a hablar mucho sobre la ley. Pero también va a abordar en gran parte la importancia de las obras. ¿Qué obras son las que no sirven y cuáles sí sirven, por así decirlo, ¿ya? Que es un tema bastante contradictorio en algunos aspectos, pero vamos a darnos cuenta que no. Vamos leyendo entonces, saludamos también a todos los que nos siguen por el podcast en YouTube. Hay varios que hemos estado ahí revisando y varios que están haciéndose parte de visitar nuestro canal de YouTube, el podcast de la enseñanza, los estudios bíblicos del libro de Romanos, así que Dios les bendiga a todos los que nos visitan. Les invitamos también a compartirlo con sus amigos para que sea de bendición para muchos más. Dice Romanos 3:27 en adelante: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ah, verso 29, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, o sea, los judíos, eh, observantes de la ley, y mediante esa misma fe a los que no lo están, o sea, el pueblo gentil. Y verso 31, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Un poquito lo que nos comentaba el hermano Mike en lo que él leyó y más o menos entendió de estos versos. Vamos a iniciar diciendo que si la salvación en sí, la salvación procede de Dios, que es lo que sabemos, así es, que la salvación procede de Dios, a, si la salvación procede de Dios y la fe es el instrumento que Dios genera en el hombre para alcanzarla, Dios genera fe en el hombre para que alcance la salvación. Eso es lo que estoy diciendo. La salvación procede de Dios y la fe es el instrumento que Dios mismo genera para que el hombre alcance esa salvación. Si toda la obra salvífica descansa en la gracia, que nos mencionó en un comienzo la hermana Ivonne, descansa en la gracia, ¿cierto? Y si el hombre es pecador, destituido de la gloria divina, como nos menciona Pablo en este capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, si sus obras, las obras del ser humano, son inútiles para salvarlo, entonces cualquier jactancia queda excluida absolutamente, que es lo que está diciendo Pablo en este verso 27. Y es más, se convierte esto en otra evidencia del orgullo humano y de su pecaminosidad. Así que mediante preguntas bastante retóricas que usa aquí el apóstol Pablo en estos versos 27 en adelante, el apóstol va a enfatizar y repasar muchas verdades anteriores que ya hemos estado estudiando, pero ahora a través de eh, ciertas preguntas que él utiliza, como si alguien le estuviese respondiendo prácticamente, que es lo que muchos comentaristas bíblicos apuntan en este capítulo 3, que pareciese ser un apóstol Pablo haciéndole preguntas a otro, a un tercero, y ese tercero respondiéndole. Así que esa es como la idea de cómo se podría leer el capítulo 3. Pablo afirma mucho más su tesis, entonces, que nos viene hablando sobre la justificación por la fe, por medio de estas preguntas que comienza a formular en el capítulo 3. La primera de ellas tiene que ver con la jactancia. Él dice: ¿dónde pues está la jactancia? De otro modo,
¿De qué puede vanagloriarse el hombre? Aquí el sustantivo que utiliza para referirse a esta palabra, jactancia, se traduce o quiere decir la alabanza propia, una alabanza arrogante y desordenada hacia sí mismo. Eso viene siendo la jactancia, alabarse a sí mismo, una alabanza propia, arrogante y desordenada. Anteriormente, en lo que hemos estudiado, se hizo énfasis en que es en la cruz de Cristo el lugar en donde se hace la obra para que pueda ser justificado el pecador, excluyendo absolutamente, dijimos, a la ley como elemento de justificación. No somos justificados por la ley, no somos justificados por obra, sino por medio de la fe. Por lo tanto, al ser la cruz el único lugar donde se hace la obra de redención y de justificación para el pecador, se excluye a la ley como elemento de justificación, ya que la ley fue puesta para denunciar el pecado, no para justificar. Fue para que, y ya lo explicamos en las primeras clases, la ley fue puesta para que el hombre entendiera que está en pecado, para denunciar el pecado. La ausencia de ley hacía que el ser humano viviera como quisiera y no había nada que le dijera estás cometiendo un ilícito, un pecado, un error, como sucede en nuestra sociedad. Mientras no surgen las leyes, todos podemos vivir una vida normal sin que la ley nos reproche, sin que la sociedad nos reproche un acto, a pesar de que ahí vamos a entrar en otro tema, que son las leyes morales, que Dios las creemos bíblicamente que Dios las puso en el ser humano y hay cosas que, es lo que dice Pablo también en el libro de Romanos, que hay cosas que por naturaleza entendemos que están mal. Pero hablando de aspectos puntuales, Pablo está diciendo que la ley lo que hace es denunciar el pecado, no justificar al ser humano. Por lo tanto, en relación con los judíos, respecto a lo que estamos hablando de la ley que ellos tanto profesaban y observaban y para ello era a través de eso ellos se iban a salvar y los demás estaban todos condenados. En relación con los judíos, al estar excluida la ley como medio para justificación, ya no existe ninguna base, no hay base alguna para que ellos sigan jactándose en la ley, en ella, como elemento distintivo por sobre el resto de los pueblos, por el solo hecho de que Dios se la había concedido a ellos. Recuerden lo que decía Romanos 2:17 al 19. Ahora bien, tú que llevas sobrenombre, el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Por ejemplo, capítulo 3 verso 1 al 2 nuevamente explica Pablo, entonces, ¿qué se gana con ser judío? O qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confieren las palabras mismas de Dios, o sea, la ley, la profecía, etcétera. Así es que para ellos, que habían recibido la ley, ellos eran un pueblo, según ellos, privilegiado y que eran el único pueblo en el mundo que sería salvo a través de la ley que Dios les había entregado y todos los demás eran paganos pecadores, prácticamente perros, era como trataban a los gentiles. Pero al decir Pablo, inspirado por Dios, que la jactancia queda excluida porque somos justificados por fe y no por las obras de la ley, entonces ya el pueblo judío no tiene ninguna base para apoyarse y seguir jactándose de que tenían un elemento distintivo sobre el resto de los pueblos. Y ante esto, la respuesta del apóstol Pablo es inmediata. Dice que si la ley ha sido excluida para la justificación del pecador y esa ley era base para sentirse superiores de alguna manera a los demás hombres, entonces la jactancia es también excluida porque no existe ningún elemento que sustente entonces su base o su posición como judíos. No hay nada que lo sustente. ¿Quién es el sujeto del verbo excluir aquí? ¿Quién es el que excluye? Si la ley fue excluida y con ella también la jactancia, ¿quién la excluye? ¿Quién excluyó esa ley? Bueno, no cabe duda que el sujeto aquí es precisamente Dios mismo. Es Él quien a través de Cristo, es Dios quien a través de Cristo o en Cristo, como es la expresión que utiliza tanto el apóstol Pablo y que me gusta mucho, es Dios quien en Cristo elimina la jactancia de aquellos que se consideraban superiores a los demás, que eran los judíos, porque es en la justicia de Dios, por fe en Cristo,
que todos los hombres somos justificados, todo a través de Cristo, quedando excluida toda otra vía de justificación. No existe ningún otro medio para que el ser humano reciba purificación, salvación, justificación de sus pecados. No hay otro medio, es Cristo. Así que todo lo demás queda absolutamente excluido. Los judíos habían llegado, en su arrogancia, por supuesto, a considerar que solo ellos podían ser justificados por Dios y que la salvación estaba generalmente vedada o prohibida a los demás, a los gentiles. Recuerden la expresión que utiliza Pablo para referirse a cómo pensaban los judíos. Él en Gálatas capítulo 2 verso 15, Pablo dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Así pensaban los judíos, que quienes no nacieran siendo judíos eran pecadores paganos. Entonces, toda esa presunción, toda esa arrogancia, toda esa jactancia, vanagloria que existía en el pueblo judío, ahora Pablo, inspirado por Dios, está diciendo que queda absolutamente excluida. Si la ley ya no es el medio, sino que el medio es la justificación por la fe, entonces esa arrogancia queda absolutamente excluida. Así que esta exclusión de la jactancia, como le anoté ahí, descansa en una determinada ley. De ahí las preguntas que se encadenan en estos versos que hemos leído, ¿cierto? Decía, ¿dónde pues está la jactancia? Y queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. Y luego dice, eh, mm, por el de la observancia de la ley, no, sino por el de la fe. Ahora, entonces tenemos que resolver estas preguntas que se encadenan. Esta exclusión de la jactancia descansa en una ley determinada. Y de ahí vienen estas preguntas encadenadas. ¿Por cuál ley, dice Pablo, por la de las obras? Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es hacer una serie de preguntas que van a llevar al interlocutor, que es, entre comillas, imaginario, aunque va dirigido a un pueblo, pero él es como que estuviera hablando con un interlocutor, estuviera hablando con alguien más que se está autorrespondiendo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo para llevar al que está recibiendo esta palabra a un camino sin salida. Va a quedar sin respuesta, va a quedar sin ninguna posibilidad de volver a recaer en su pensamiento anterior, porque el apóstol Pablo le va cerrando el camino con sus preguntas. Por eso dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Pregunta Pablo. Así que el apóstol aquí lleva al interlocutor a un camino absolutamente sin salida. La exclusión que está hablando aquí el apóstol no fue por la ley que ellos tenían, esa ley que demanda obras y juzgaba la justicia eh, personal por ellas. El sistema de obras del que está hablando aquí el apóstol, el sistema de obras no elimina la jactancia, sino todo lo contrario. Porque en el sistema de obras que planteaba el pueblo judío, en el sistema de obras el hombre tiene una base para gloriarse a sí mismo. Ese es el problema de este sistema, que era el sistema que imperaba en el pueblo judío, el sistema de las obras. Yo hago, Dios hace esto. Yo hago esto otro, consigo esto. Yo hago acá y Dios me ama más. Yo hago aquí y Dios no me castiga. Yo hago esto y entonces ese sistema de obras provocaba que el hombre tuviese una base para gloriarse a sí mismo. El apóstol Pablo, en algún punto en el libro de Filipenses, la carta que escribe a los Filipenses, en el capítulo 3 versos 4 al 6, comienza a hablar de lo que él era. Nunca lo había hecho, pero se vio en la necesidad de hacerlo en esta parte del capítulo, de esta carta que estaba escribiendo a los filipenses. Y él comienza a hablar de qué él era él, de qué era Pablo. Pablo dice, yo mismo, dice en el verso 4 al 6, yo mismo tengo motivos para tal confianza o para gloriarme. Los tengo, si yo quisiera lo hago. Y dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo, porque yo fui circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa o hebreo de hebreos, dice otra versión. En cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo, dice Pablo. O sea, no era cualquier hombre. Si yo me quisiera gloriar, dice Pablo, lo podría hacer aquí mismo. Y dice, en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Mire el currículum del apóstol Pablo, que él mismo se ve en la necesidad de presentarlo, no como buscando gloriarse, pero hablando de lo que él era como hombre.
Así que si el camino del sistema de obras continuara, sería el camino que permitiría al ser humano tener una base para gloriarse a sí mismo, está diciendo el apóstol. Todas las obras del hombre, nos está diciendo el Señor que son inútiles para la justificación. Cualquier obra que nosotros intentemos hacer para autojustificarnos, que no se puede, todas las obras que intentemos realizar para justificarnos son inútiles. Por tanto, la ley de las obras de la que está hablando el apóstol queda excluida para dar paso a otra ley que es la ley de la fe, del que nos habla el apóstol. Y sorprendentemente, no es una ley de obras, esta ley de la fe no es una ley de obras, sino un regalo de Dios, la ley de la fe. Sorprendentemente, esta ley de la fe es una ley que es un regalo de Dios. La fe y la salvación son regalos divinos. Eso siempre debemos tenerlo claro. La fe y la salvación son regalos divinos. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, que lo tengo anotado ahí, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y sigue diciendo el apóstol, esto no procede de ustedes. Y pareciera que a muchos les cuesta entender esto, y es tan claro, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es tan claro que no logro, bueno, sí logro entender. La verdad es que muchos no lo aceptan por lo mismo que estamos hablando, porque el ser humano en sí es vanaglorioso, y se jacta de las cosas que logra, se ufana, se autoalaba, se autoaplaude por sus logros. Son muchos los que hablan de la importancia del esforzarse. ¿Por qué? Porque después eso te hace sentirte orgulloso de lo que yo he logrado, ¿cierto? Y no está mal esforzarse por conseguir cosas, pero del tema que estamos hablando aquí es mucho más glorioso y Dios quiere sacar al hombre de ese pensamiento natural que está en él, de, de alabarse a sí mismo por los logros que consigue, sacarlo de ahí porque también el ser humano quiso introducirlo a la salvación, este pensamiento de jactancia, de arrogancia y de autoalabarse, de autoalabarse. Entonces, por eso que al ser humano le cuesta entender escrituras como esta, porque atentan contra su propósito de aparecer, como digo yo, en el cast de las películas, ¿cierto? Que cuando Dios eh, ponga la parte final de la película, donde salen todos los personajes que actuaron, no diga solo Cristo, sino que también aparezca nuestro nombre. Siempre el ser humano quiere aparecer ahí, en la biografía del libro, en el reparto de los personajes que actuaron. Siempre quiere que el nombre de él aparezca, aunque sea chiquitito, que aparezca. O sea que si la salvación, la escritura está diciendo que depende 100% de Dios, el ser humano quiere que sea un 99% Dios y un 1% yo. Porque por naturaleza somos jactanciosos. Por lo tanto, por eso le cuesta al ser humano entender escrituras como esta, de Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes. Hermanos, esto no procede de ustedes, aunque quieran, no procede de ustedes, porque si procediera de nosotros, dice Pablo, no existe ningún medio, ningún acto, ninguna obra que el ser humano pueda hacer, porque si existiera ya lo hubiésemos hecho y no era necesario Cristo. Eso explica Pablo. Cristo quedaría fuera de esto, de la salvación. No habría sido necesario que Dios se manifestara en carne, mandara a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Es innecesario si el ser humano pudiese, aunque fuese un pequeño porcentaje, salvarse a sí mismo. No, y como no puede, era necesario Cristo. Pero ahí queremos aparecer entre medio, ¿cierto? En la foto, ¿cierto? Que no aparecer en la foto igual. Es tan claro el apóstol. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios y gloria a Dios por eso. No por obras, para que nadie se jacte. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar claro. Son regalos divinos en donde toda acción humana queda sin efecto alguno y toda gloria basada en las obras queda excluida.
Aquí no hay gloria para el hombre, aquí no hay acción humana que tenga efecto alguno, no hay gloria para el hombre. Todo eso queda absolutamente excluido cuando hablamos de salvación. La escritura, hermanos, amigos, la escritura manifiesta que todo cuanto hay en el hombre en relación con la salvación, escuchen claro todo esto, todo cuanto hay en el hombre en relación con la salvación. Está claro, ¿cierto? Lo que estamos hablando de salvación. Todo cuanto hay en el hombre en relación con la salvación ha sido dado por Dios. Todo. No hay, nada hay que no hayamos recibido de parte de Él. Primera de Corintios 4:7 dice que ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Si lo recibiste, ¿por qué presumes como si nadie te lo hubiese dado y lo ganaste tú? Eso está diciendo Pablo. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Por lo tanto, la ley de la fe en Cristo, que es esta fe de esta ley que les estoy hablando, la ley de la fe en Cristo, que es el instrumento para la justificación, lo que hace es anular toda gloria humana para darla enteramente a quien es digno de gloria de ella, que es Dios mismo. Además, al no ser la fe una obra, toda jactancia queda excluida, está diciendo Pablo. Dios es quien justifica. Solo Él y nadie más que Él puede hacerlo. Solo en Dios y solo desde Dios, o sea, Cristo, hay justicia para el hombre. De modo que la importancia que los hombres puedan atribuirse, si alguien quiere atribuirse algo de importancia, queda absolutamente, vamos a decir, eclipsado y excluido ante la obra de Dios para justificar al pecador. Todo lo que tú puedas hacer, si es que quieres aparecer ahí entre medio, todo lo que tú intentes hacer, la obra de Cristo te va a eclipsar, te va a excluir, porque es mucho más grande. 3 verso 28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ah, me gusta la expresión aquí que traduce la Reina Valera, en vez de decir sostenemos, como lo dice la NBI, la Reina Valera traduce así, concluimos, me gusta más esa expresión, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El verbo que traduce aquí en Reina Valera, por concluimos, tiene el sentido de emitir un juicio en una discusión. Emitir un juicio en una discusión. Es cuando dos partes o más están discutiendo un tema y finalmente aparece quien es el juez y dice, esto es la respuesta que les doy, este es el juicio que se emite y no hay más. Cuando se emite el juicio final, nadie puede ya decir, es que no, porque mire que yo creo esto y yo creo esto otro y tú estás equivocado. No, cuando el juez golpea la mesa con el martillo y dice, este es el veredicto, esta es la emisión del juicio, todos callan y es lo que se dice y no hay más. Entonces, esta expresión que usa Pablo, concluimos, es como finalmente, y es como este es el veredicto final. ¿Cuál es? Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, desechadas las obras, solamente nos queda la fe. Por lo tanto, la conclusión es enfática. Solo por fe, sin las obras de la ley, el hombre puede ser salvo. Solo por fe, sin las obras de la ley, el hombre puede ser salvo. El principio doctrinal queda invariablemente establecido aquí. No hay ambigüedades. Es muy claro. El principio doctrinal, por más que nosotros queramos rebuscarle y que para aparecer siempre ahí nosotros, no hay por dónde. El principio doctrinal aquí de la salvación queda absolutamente establecido, invariablemente establecido. El hombre es justificado por la sola fe. Por la sola fe. El hombre es justificado por la sola fe. No hay otra vía para la justificación del pecador
que la aceptación del don de Dios por medio de la fe. Las obras de la ley quedan eliminadas en cuanto a la justificación del pecador, porque mira el esfuerzo, mientras que la fe mira al Dios de la gracia. Las obras de la ley miran el esfuerzo, miran lo que el ser humano puede hacer a su favor, pero la fe mira al Dios de la gracia. Ahora, un punto importante, donde tenemos que sí o sí detenernos siempre en estos temas. No quisiera hacerlo porque se pierde mucho tiempo explicándolo, pero sí o sí hay que explicarlo porque se producen ciertas atribuciones que no debiesen a producirse. Entendamos si esto, que la salvación por gracia mediante la fe, que es el único medio para salvación y no hay otro, ya lo hemos explicado, tenemos que entender que la salvación por gracia mediante la fe no excluye las obras de justicia y de fe que vienen luego, como consecuencia de la salvación, pero nunca como medio o como modo de alcanzarla. Lo explico de nuevo. La salvación por gracia mediante la fe no nos excluye a nosotros, los creyentes, los nuevos salvos, de las obras de justicia y de fe que vienen luego acompañadas como consecuencia de la salvación. Soy salvo por medio de la gracia, por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, como un regalo divino, porque es un regalo y no por obras. Soy salvo, recibo la salvación que Dios me está dando, pero esa misma salvación me lleva a mí, no me excluye de vivir una vida con obras de justicia y de fe, que es lo que enseña también el apóstol Santiago. Así es que no excluye las obras de justicia y de fe que vienen luego como consecuencia de la salvación, pero nunca son estas obras el modo de alcanzar la salvación. ¿Se entiende? No son estas obras de justicia y de fe el modo o el medio para alcanzar la salvación, sino que son sencillamente la consecuencia de una vida salva, de un ser humano que ha recibido salvación. Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Así que el creyente tiene que obrar en la esfera de la santificación. ¿Por qué? Porque Pablo dice que ahora que han sido liberados, ahora que son salvos, ahora que ya fueron libres, libertados del pecado, Romanos 6:22, y se han puesto al servicio de Dios, entonces cosechan la santidad. Es la consecuencia. Esa cosecha de santidad que conduce a la vida eterna es la consecuencia de haber sido salvados. El salvo, en este caso entonces, tiene que servir a Dios, por tanto, ha de actuar obrando conforme a la voluntad de Dios. Por eso Romanos 7, verso 6 dice, pero ahora, al morir a lo que los tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Así es que, una vez que somos salvos, una vez que hemos recibido la salvación, el salvo tiene que servir a Dios y ha de actuar obrando conforme a su voluntad. No debemos olvidarnos nunca que el salvo es llamado por Dios a buenas obras. El que es salvo es llamado por Dios a buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso viene como consecuencia de ser gente salva. No es el medio para la salvación, es la consecuencia de ser gente salva, las obras de justicia y de fe. Por lo tanto, debemos establecer, a pesar de esto que estamos leyendo, debemos establecer siempre el principio de salvación con toda claridad. Y esto les debe quedar grabado hoy y para siempre. Amén. El hombre no se salva por obras, pero se salva para obras. El hombre no se salva por obras, pero se salva para obras. ¿Por qué? Porque el que es salvo mediante la fe en Cristo Jesús
como consecuencia de su salvación y su nueva vida en Cristo, será impulsado por el Espíritu de Dios, por Cristo que habita en él, a buenas obras. No son el medio para la salvación, pero si somos salvos, somos llamados a buenas obras. Quien, quien entendiendo que la fe es suficiente para la salvación y que las obras han quedado excluidas, sigue viviendo en pecado. Una persona una persona X que entiende que la fe es suficiente para la salvación y que las obras han quedado excluidas, ¿sí? Y sigue viviendo en pecado y practicando una vida de corrupción, que es muy distinto a pecar, que nos equivocamos constantemente. Todos los que estamos aquí normalmente nos equivocamos, cometemos errores delante de Dios, venimos ante Él, le pedimos perdón, pero la Escritura nos habla mucho de la práctica del pecado, de una vida de corrupción. Quien entendió que la fe es suficiente para salvación y que las obras han quedado excluidas, sí, y sigue viviendo en el pecado y practicando una vida de corrupción, tiene en él o en esta modo de actuar, un sello inequívoco de no haber ejercido jamás la fe salvífica y por lo tanto no es salvo. ¿Cómo se entiende eso? Porque la Escritura es muy clara en decir que por los frutos nos conocemos. Y quien es salvo, la Escritura dice que debe dar frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. La fe que Dios envía al ser humano produce arrepentimiento primeramente en el ser humano para luego recibir salvación. Pero cuando el ser humano ejerce todo en un acto emocional sin considerar todo lo que conlleva esto y sigue viviendo su vida licenciosamente en pecado, etcétera, sin importarle nada, podríamos decir que todo lo que ha hecho es sencillamente meros rituales, sin recibirlo como Dios quiere que lo reciba. Por eso a veces decimos que un bautismo sin entenderlo, sin, sin hacerlo de la manera que corresponde, ¿cierto? Es el bautismo que salva del que habla Pedro, es sencillamente ir y meterse al agua y salir del agua. Y se convierte en un mero ritual, pero pierde todo sentido. Por lo tanto, la escritura es clara en que el ser humano da frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, si luego de esa nueva vida y luego de entender eh, que la fe es suficiente para salvación, que las obras quedan excluidas y entiende todo esto, pero si el ser humano sigue viviendo en pecado y practicando una vida de corrupción, la escritura es súper clara, primera de Juan capítulo 3 verso 6 dice que todo el que permanece en él, en Cristo en este caso, no practica el pecado, y todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Súper clara la escritura respecto a estos puntos. No hay mucha vuelta que darle. Diremos entonces, para ir concluyendo, diremos entonces que el apóstol Pablo, en esta última parte del capítulo 3 verso 27 del 31 que hoy día cerramos, para la próxima semana con la ayuda del Señor partir con el capítulo 4, vamos a decir que Pablo en esta última parte del capítulo 3 va a presentar tres puntos súper importantes. Primero, está planteando que si el camino a Dios es el de la fe y la aceptación, queda descartada toda presunción por méritos humanos, que ya lo hablamos detenidamente al inicio de esto, pero podemos decir además que había cierto tipo de religiosidad judía que pretendía llevar una cuenta de debe y de haber con Dios. Y naturalmente el que la llevaba es el hombre, no Dios. Dios no lleva una cuenta de debe y de haber. Pero había una especie de religiosidad judía que pretendía llevar una especie de cuenta de debe y de haber con Dios. Y en ella llegaba al convencimiento de que Dios estaba en deuda con él por todas las cosas buenas que hacía, por las buenas obras que hacían los judíos. Pablo partía de la base de que todos los seres humanos, y fíjense cómo Pablo inicia el capítulo 1, capítulo 2 que ya hemos estudiado, Pablo partía de esa base de que todos los seres humanos somos pecadores y estamos en deuda nosotros con Dios a causa de nuestro pecado. Cristo vino a pagar esa deuda, pero mientras no seamos eh, eh, llevados a esa fe salvífica a través de lo que Dios produce en nosotros, mientras Dios no haga nacer en nosotros esa fe salvífica y nos alleguemos a la salvación, vamos a continuar igual.
Vamos a seguir de la misma forma, como pecadores y en deuda con Dios. Cristo pagó el precio, pero en realidad el ser humano es el que le debe a Dios. Si usted le pregunta a cualquier ser humano común y corriente que no tenga fe, que no crea, solo al mucho, sí, yo creo en Dios, bien, a mi manera, bien, eso es muy común, le va a decir que la forma de ser salvo es precisamente hacer cosas buenas. Y generalmente el ser humano siente que no tiene nada de qué arrepentirse y es muy común escuchar a muchos decir, no, yo soy un buen padre de familia, me porto bien en la casa, soy un buen marido, soy un buen papá, abastezco la casa constantemente con alimento, trabajo de sol a sol para traer el alimento a mi casa, no les falta nada, me esfuerzo, trato de ser un buen vecino, no hacer mal a nadie, y eso generalmente se traduce como entonces me estoy ganando el cielo, ¿cierto? Este hombre se está ganando el cielo. Por ahí recuerdo una anécdota que cuenta el pastor Elvis Carballosa, donde se encontraba en un banco haciendo una fila y delante de él había un sacerdote católico y él eh, igual un poco para entrar en conversación respecto al tema de salvación le toca el hombro y le pregunta al padre, le quería hacer una consulta. ¿Usted me podría decir cómo puedo yo, de aquí donde estoy, llegar al cielo? Y el sacerdote lo queda mirando, ¿cómo no le entendía la pregunta? Le dice, sí, yo hoy, aquí, como Hervis, aquí parado al lado suyo, como Hervis Carballosa. ¿Cómo yo, como ser humano, puedo, de aquí donde estoy, llegar al cielo? Hoy, ¿qué tengo que hacer? Y el sacerdote le tocó el hombro y le dijo, amigo, no le haga mal a nadie y pórtese bien. Y el pastor le dice, bueno, creo que yo tendría una explicación mucho más profunda que entregarle respecto a cómo podemos llegar de aquí donde estamos hoy al cielo, porque no se trata de haga buenas obras y pórtese bien, no se trata de eso. Esos son los méritos que el ser humano generalmente traduce como lo que debemos hacer para alcanzar el cielo. Se portó bien, así que mandémoslo al cielo. No, él era un buen hombre, mandémoslo al cielo. Y aun cuando se están muriendo, igual era un buen hombre y mandémoslo al cielo. Entonces, esa religiosidad, que también la tenía aferrada el judaísmo, consideraba que Dios prácticamente estaba en deuda con él. ¿Por qué? Porque haciendo buenas obras, él me tiene que entregar el cielo. Y Pablo parte de la base de que todos los seres humanos somos pecadores y somos nosotros los que estamos en deuda con Él. Y que nadie puede llegar por su propio esfuerzo a estar en paz con Dios. Por lo tanto, no hay la menor base para estar satisfecho o presumir de ningún mérito propio. Pablo pudo expresar, después de conocer a Cristo Jesús, en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió, dice Pablo, no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Nada es por medio de mí, es lo que está explicando el apóstol Pablo. Luego Pablo va a seguir entregando ah, ciertos puntos respecto a esto y el segundo punto que queremos decir es que tal vez los judíos al escuchar esto pudiesen objetar. Eso está muy bien, Pablo, para un gentil que no conoce la ley, pero no para un judío que la conoce, ¿cierto? Ese es el segundo punto. Un judío, respecto a esto que plantea Pablo en este primer punto que estamos hablando, un judío podría objetar, eso está muy bien para un gentil que no conoce la ley, pero no para un judío que la conoce. Y a esto Pablo les va a contestar con la frase que ella base del credo de Israel y con la que empiezan todas sus devociones privadas y públicas, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 6 verso 4 Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por esta causa que Él les dice en el verso 30, verso 29, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Y luego les dice, pues no hay más que un solo Dios, les dice Pablo. Por lo tanto, con esto les está diciendo, ustedes están planteando que esta, esta idea, ¿cierto?, de salvación está muy bien para un gentil que no conoce la ley, pero no para nosotros los judíos que tenemos la ley y conocemos la ley. Y Pablo le está diciendo, si hay un solo Dios, ¿no hay un solo Dios para judíos y para gentiles también? Dios no hay más que uno solo.
Les está hablando con su mismo razonamiento porque el Shema, el Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es el credo principal de los israelitas, y no hay más que eso. Es con lo que empiezan todas sus reuniones, sus devociones privadas, públicas, todas las reuniones que hacen están primero centradas en el Shema, el gran mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que Pablo le dice, no hay más que un solo Dios. ¿Cómo entonces dicen que esto está bien solo para los gentiles que no conocen la ley y no para nosotros los judíos? No hay un Dios para los judíos y un Dios para los gentiles. Dios no hay más que uno solo. Así que el camino a Dios, les está diciendo Pablo a los judíos y a todos, es el mismo tanto para judíos como para gentiles, y no es el de los méritos humanos, sino el de la confianza y la aceptación creyente en Dios. Y podría saltar nuevamente otro judío en el punto 3 con el que ya estamos cerrando. Podría salir uno más decir, pero podría decir un judío, ¿quiere decir eso que la ley no cuenta para nada? O sea, la ley no sirvió de nada, está diciendo, o no sirve de nada la ley que está escrita. Y podríamos esperar que Pablo les contestara que sí, po, que no sirve para nada. Pero no, Pablo no dice eso. Pablo dice no. Dice que por el contrario, lo que hace todo esto es dar más valor a la ley. Lo que Pablo quiere decir aquí es que hasta ahora los judíos habían procurado ser buenos y cumplir los mandamientos porque le tenían miedo a Dios y les aterraba el castigo que le iba a reportar el quebrantar la ley. El cumplimiento judío ortodoxo de la ley de Dios era por temor, por miedo a lo que Dios les podía hacer por quebrantar la ley. Pero esa actitud, hermanos, esa actitud ya no tiene la menor justificación, porque lo único que tiene ahora suprema importancia aquí es el amor de Dios. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser buenos y cumplir la ley de Dios, pero no ya por miedo al castigo de Dios, sino porque nos damos cuenta de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor maravilloso que Dios nos entrega. No es que hagamos cosas para que Dios nos ame más. Sencillamente estamos entregando en reciprocidad el amor que Él nos da, nosotros poder también cubrir un poco ese gran amor que Él nos otorga. El esforzarnos por ser buenos no viene de tenerle miedo a Dios, sino de tenerle amor. Ahora sabemos que el pecado no es quebrantar la ley, sino quebrantar el corazón de Dios. Y es por lo tanto mucho más terrible. El pecado ya no es quebrantar la ley, o lo escrito, sino quebrantar el corazón de Dios. Comparemos esto con lo que pasa a nivel humano y con esto terminamos. Comparemos esto con lo que pasa a nivel humano. Muchos nos enfrentamos con la tentación de hacer algo que no está bien diariamente y no lo hacemos por medio de las consecuencias legales. El ser humano constantemente se siente con la tentación de hacer algo que no está bien y no lo hace sencillamente por las consecuencias legales, una multa, la cárcel, etcétera, ¿cierto? No lo hacen no por medio de las consecuencias legales, multa, cárcel, sino porque no podrían enfrentarse incluso con el dolor o con la tristeza en los ojos de algún ser querido o de varios también. Muchas cosas no las dejamos de hacer o no las hacemos no porque tal vez, si total voy a pasar un día en la cárcel, tengo que pagar una multa nomás, no. Tal vez es la vergüenza que pueda sentir tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, de lo que tú has hecho y se supo que hiciste. Así que aquí no se trata de la ley del temor que hacía a los judíos mantenerse cumpliendo la ley. Ya no es la ley del temor, sino la ley del amor, la que les ha evitado dar el mal paso a quienes buscan obedecer ciertos aspectos legales. Y esa debe ser nuestra actitud con Dios. Esa debe ser nuestra actitud con Dios. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley del miedo, pero eso no nos justifica que vivamos de cualquier manera. Ya no podemos hacer las cosas buscando solo nuestro gusto o interés material, porque lo que ahora nos mueve es la bondad, es la ley del amor a la que nos sentimos más obligados
que a la antes, la ley del miedo, que era la ley que cumplían los judíos, para que Dios no nos haga esto, hagamos esto acá. Ahora no, ahora lo que hacemos, lo hacemos no para alcanzar la salvación porque es un regalo, dice Pablo, sino que es consecuencia de este afecto natural que surge en nosotros hacia este amor tan grande que Él nos ha brindado. ¿Cómo podría yo pecar ante Él? Eso es lo que nos debería detener, no el miedo. Si a nosotros nos detiene el miedo, estamos igual que los judíos. No nos debe detener el miedo, nos debe detener el amor. Así que creo que el medio que nos va a llevar a vencer todas estas cosas que a veces con las que peleamos diariamente, constantemente en nuestra cabeza, en nuestro interior, no es, hay un Dios que te está mirando. ¿Se acuerdan, cierto? Esa canción que fue un día temor en nosotros. Cuidadito los ojitos lo que miran, que hay un Dios que te está mirando. El Señor te está mirando, ¿no? Lo que eso provocaba, a pesar de que son hermosas canciones que tal vez las cantamos en ignorancia de muchas cosas, pero lo que nos va a detener no es ese temor o miedo de pavor ante un Dios todopoderoso que puede hacer así y destruirnos, sino que lo que nos va a privar de hacerlo es el ejercer ese amor en nuestros corazones, que es el que tenemos que pedirle que cada día fluya más. El mismo amor que usted siente hacia sus seres queridos y que por muchas cosas no las hace por amor a ellos, es como debe actuar con Dios, es como debemos movernos con Dios, por el amor que Él nos profesa y que nosotros debemos profesarle. Somos salvos sencillamente por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, pero esa salvación nos tiene que llevar a obrar en justicia. Y obrar en justicia no es solo hacer buenas obras a la sociedad, no solamente comportarnos bien ante los demás. Hacer esas buenas obras es también obedecer la palabra de Dios por amor a Él, por ya no temor, sino porque le amamos. Queremos hacer cosas para que Él se sienta grato, que nos mire como miró a Cristo, ¿cierto? Mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. No debe haber nada más maravilloso que sacarle una sonrisa a nuestro Padre, ¿cierto? Así deberíamos vivir diariamente, que Dios nos ayude. Sé que a veces se torna un poco complejo, un poco difícil, pero con la ayuda del Señor siempre todo es posible. Amén. Así concluimos nuestro capítulo 3 de Romanos.